Bueno, en el día de ayer la Corte Suprema ratificó el fallo de la Cámara Federal de Casación que condena a la expresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión y además la inhabilita de por vida a ejercer cargos públicos. Uno puede decir que esta sentencia ya estaba anunciada hace muchísimo tiempo, con un poder político detrás y judicial que estaba esperando el momento para ratificar este fallo. Y acá hago un paréntesis, porque hay muchísimas causas de igual tenor o de distintas índoles que están muchísimo tiempo paradas sin llegar a tener una resolución. Y en este caso, como Cristina se presentó como candidata para las próximas elecciones, ese fue el puntapié para que la Corte Suprema decidiera sacar esta resolución ahora. Y hace unas semanas, unos días en realidad, la periodista Luciana Bertoia hablaba del tiempo que las causas de lesa humanidad están esperando, por ejemplo, y que no hay una resolución y pasan años y años. Bueno, esto demuestra, el fallo contra Cristina lo que demuestra es que cuando a la justicia le interesa, los pasos se aceleran. No importa el tiempo que tenga cada causa, porque incluso si nos retrotraemos, recordemos que el expresidente Mauricio Macri estaba siendo investigado por, durante su presidencia, condonar la deuda con el correo que tenía su familia. Se la perdonó básicamente mientras su mandato. Y bueno, todavía no hay ninguna resolución en ese caso. Bueno, recomendamos que lo puedan buscar por YouTube. La exdiputada Alcida Argumedo, quien falleció hace algunos años ya, dio una exposición muy clara respecto del tema de Macri, de la familia Macri en general. Y mencionaba SOCMA, distintas obras públicas, el correo, bueno, algunas más que en este momento no estoy recordando, pero de memoria, esas, algunas de esas eran las emblemáticas. Y lo que decía es, si hay alguien que, a contramano de este discurso de la meritocracia y de que en algún momento Marcos Peña nos hacía ejemplos de ahorrar en un chanchito, ¿no? Monedita por monedita. Bueno, Alcida Argumedo en esa exposición, que recomendamos que la busquen, lo que exponía era y decía, la familia Macri no necesariamente, no precisamente, hizo un ahorro de moneda por moneda, sino que constantemente tuvo negocios con el Estado, con los distintos signos de gobierno, pero con el Estado, y cuanto no, lo defraudó. Ahí también, bueno, no queremos hacerlo muy rebuscado, muy extenso, ni irnos por otro lado, pero ahí también se explica que un Macri presidente, y antes también, y ahora más todavía, comience a tejer unas redes de alianzas a nivel mediático, a nivel judicial, para también, en un momento, poder tirar de la cuerda y ejercer ciertas presiones. Y hubo fiscales, y hubo un juez, que le podrían haber dado para adelante con el tema del correo, y no lo hicieron. Citabas a Luciana Bertoia, y quiero hacer el pequeño agregado, porque la cita de autoridad tiene su relevancia y magnitud, porque estamos hablando de una de las periodistas que más sabe en el tema justicia y derechos humanos. No estamos hablando de alguien que copia y pega títulos. Estamos hablando de una de las periodistas que más sabe el tema justicia y derechos humanos, que lo investiga, que lo sigue sistemáticamente. Entonces, alguien que está muy metida en el tema, con mucho nivel de conocimiento, lo que está diciendo es, cuando yo he cubierto un montón de cosas, he escrito un montón al respecto, y la verdad no se ha notado la misma celeridad para otro tipo de causas. Exacto. Y bueno, tenemos mucho material para mostrar en el día de hoy, pero antes de comenzar con el material, vamos a detenernos en algunas características puntuales que tiene esta causa y que muestran precisamente que no se sostiene, que no hay un sustento detrás, sino que claramente hay una persecución. ¿Y por qué digo esto? Porque la causa está viciada desde el lugar que se la mire.
partiendo desde la base de la parcialidad de los jueces y fiscales, por supuesto. Estamos hablando de jueces y fiscales que se reunían a jugar fútbol en la Quinta de Macri, por ejemplo. Hasta se llevaban un equipo de mate. 2 jueces de casación que intervinieron varias veces en el expediente y que fueron a jugar tenis a la Quinta de Olivos o visitaron a Macri en la Casa Rosada. Esos jueces y fiscales que supuestamente tienen que tener parcialidad en la decisión, bueno, son quienes decidieron sobre esta causa. Pero también hay otras irregularidades. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner no tenía atribuciones respecto a las obras que fueron votadas en el presupuesto nacional del Congreso. Recordemos que el financiamiento estuvo a cargo de Vialidad Nacional, que es un ente autárquico, de paso también aclaramos, y que las obras fueron licitadas. ¿Qué es lo que corresponde? Que las obras se liciten. Fueron adjudicadas y controladas por Santa Cruz, que es quien tiene autonomía. No se le puede asignar a Cristina este quebrantamiento de deberes que totalmente le es ajeno. Ahí ya estamos hablando de una irregularidad central. Pero además, y otro dato importante, vamos a tratar de desandar varios puntos que tiene esta causa. Se la condena a Cristina porque Lázaro Báez ganó las licitaciones de 51 de los 81 tramos de ruta que se construyeron en Santa Cruz. Recordemos que la defensa sostiene que no se hicieron pericias sobre estas 51 obras que yo mencionaba, solo sobre 3, con conclusiones contradictorias de estas 3 que se analizaron. Pero no se compararon esas obras y esos precios con los de otros contratistas, por ejemplo, y con lo que se construyó en el resto del país. Esta incongruencia es esencial, porque estamos hablando que solamente se hizo el análisis sobre 3 de las obras con conclusiones contradictorias. 3 de las 51, recordamos. Otra de las incongruencias, los jueces del Tribunal Oral y Casación incorporaron en la sentencia el dictado del decreto 54/2009, al que los magistrados asignan supuestas irregularidades que nunca se debatieron en el juicio. Este decreto lo que habilita es a que se pagaran las obras de todo el país con el fideicomiso constituido en base a una tasa sobre la venta de gasoil. O sea que esto no fue una medida para beneficiar a Lázaro Báez, y la prueba es que este decreto aún hoy continúa vigente. Estamos hablando de un decreto del 2009 que hoy sigue vigente. Y vamos con una última que me parece central, que es que cuando las audiencias del juicio ya habían terminado, presten atención a esto porque es la incongruencia central. Los fiscales acá usan en su alegato chat de otro juicio, de un juicio completamente distinto. Estamos hablando del juicio por los bolsos que José López tiró en el convento de General Rodríguez. Esta pericia del celular de López no se hizo ni se verificó en esta causa, en la causa Vialidad. Y los fiscales lo que sostuvieron es que al final del gobierno de Cristina se produjo la operación Limpiar Todo, que consistió precisamente, según lo que dicen, en una reunión entre Báez y Cristina para que se le hiciera un enorme pago al constructor y se borraran rastros de esos supuestos ilícitos. Los chats nunca se trataron en este juicio. A Cristina nunca la indagaron por limpiar todo, como es que dicen. Y cuando ella quiso contestar, no le dieron esa posibilidad. Una analogía con aquello que en algún momento pasó con Lula y el juez Moro diciendo: no tengo pruebas, pero tengo la certeza de que sos culpable. Básicamente. ¿No? Pero por eso digo, esto no es un dato menor, porque están usando información de otro juicio. No se investigó en esta causa, vuelvo a hacer eje sobre esto, no se investigó, y tampoco se le dio la posibilidad a ella de que se defienda. Ahora, no cuando están, porque ahora ya me voy con el tema de medios, porque acá hubo una campaña de por lo menos 15 años diciendo: una chorra, se robó todo. Uh-huh. Emerge un Milei y un movimiento libertario, ¿no? Al calor de células neonazis, neofascistas, y un día alguien la quiere matar, diciendo que así se resuelve la inflación.
y que se sentía identificado con el fiscal Luciani porque hacía justicia. ¿No? Digo, entonces, hay consecuencias de lo que permea el discurso, el espectro mediático. Pero digo, podríamos pensar y pasar en millones de etapas al hoy, ¿no? O sea, finalmente está la etapa de Cristina irá presa. Pero decía la paradoja de contra aquel discurso de se robó todo, chorra mala, que sí, a ver, también es cuestión de ponerse a ver un poco los juicios, algunos fragmentos, no le decimos todo, pero algunos fragmentos. Por esto que decís, no en un momento la misma Cristina dijo, che, dale, de una, vean los chats, analícenlo. No, usted está metida en esto. Claro. No hace falta. Los jueces. Bueno, hubo peritos en vialidad, ¿no? Y los resultados fueron estos. Y hay que recordar vialidad porque quien metió, que por eso fue designado, entre otras cosas, por Macri, fue Javier Iguacel. A lo mejor ahora ya suena como medio olvidado, un tipo que pasó sin pena ni gloria, pero no solo que se lo investigó en un momento por irregularidades en las prórrogas de algunos contratos, sino también por cuestiones de sobreprecios. Pero fue uno de quienes desde el gobierno macrista ejerció una gran presión para que se le dé adelante con vialidad. Entonces tampoco hay que olvidar ese nombre. Bueno, acá tenemos un chat. No sé. Bueno, no, tenemos un chat que no en YouTube. Que no es pertinente. Sí, no, bueno, realmente no. No vale la pena leerlo. Bueno, qué sé yo. Bueno, esto da fe de lo que estamos narrando precisamente. Claro. Gracias porque habilita todo lo que estamos diciendo. Claro, le agradecemos y la verdad que estamos muy contentos de poder poner información sobre la mesa. No obstante, Caputo sigue endeudando, Milei sigue apoyando genocidios a nivel internacional y los salarios no vuelan en dólares. Y posiblemente hoy repriman a los jubilados de nuevo. Exacto. Y tal vez le armen alguna causa. Y tal vez persigan un periodista. Mientras tanto, claro, pero bueno, ayer el ministro Caputo seguía tomando deuda. Claro, en un ratito nos vamos a detener en eso, pero como decía, trajimos muchísimo material. Vamos a compartir, te pido, Gasti, si lo podemos pasar seguidos. Hicimos 3 recortes de las palabras. Recordemos que ayer, luego de que se conoció la sentencia, el fallo, Cristina Fernández de Kirchner salió a hablar. Bueno, dijo varias cosas. Acá trajimos 3 recortes que nos parecen fundamentales. Los escuchamos y luego los analizamos. Pero esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Ahora, un mes antes, un mes antes de la oficialización, de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. Lo mismo que hicieron allá por el 19, ustedes no se acuerdan, pero un mes antes de oficializar las candidaturas a presidente para una nueva elección presidencial, nos sentaban en el banquillo de los acusados en esta misma causa porque de esa manera imaginaban que la candidata natural del peronismo, por historia, por gestión, por caudal electoral, iba a estar sentada durante todo el mes y durante toda la campaña en ese banquillo de los acusados. Bueno, pero le cambiamos el escenario porque si algo debe hacer
un militante y un dirigente político es ver más allá de sus narices y no privilegiar su postura personal o su lugar en una lista, sino hacer lo que hay que hacer para que el partido que nos dio todo lo que somos y todos los honores que hemos tenido gane las elecciones. Bien, este es el primero de los fragmentos que traíamos, donde Cristina detalla que claramente esta causa tiene un cronograma electoral porque el fallo sale ahora, volvemos a repetir, luego de que ella anunciara su candidatura. Y también otra de las cosas que mencionaba Cristina es que hay un poder económico detrás de esto. Es el poder económico. No nos distraigamos, que no nos distraigan. Y ella da un ejemplo en el video que vamos a compartir ahora, en el fragmento, da un ejemplo de una nota que titulaba Clarín hace un tiempo atrás. La escuchamos y después lo analizamos. Tampoco es la oposición. Es el poder económico concentrado de la República Argentina. Mis queridos compañeros y compañeras, que dice que no tiene un teléfono, che, que no se puede ver, sino, a ver, dale. Dejen ver a los compañeros. Es el poder económico concentrado, ese que cuando se produjo el intento de magnicidio aquel 1 de septiembre, a los pocos días tituló Amén. Amén. A los pocos días del intento de magnicidio tituló La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. En tapa, más clarito, échale agua. ¿Y sabe? Bueno, un paréntesis antes, una licencia. Solamente Cristina se toma esta situación con tanto humor. Pero bueno, ahí ella mencionaba esta tapa de Clarín que decía, que titulaba, Una bala que no salió, pero un fallo que sí saldrá. Esto fue hace un tiempo atrás. Ya estaba decretado que este fallo iba a salir, era solamente cuestión de tiempo, bueno, y estaban esperando a este momento para finalmente hacerlo. Pero también otro de los fragmentos que nos dejó Cristina es el que vamos a compartir ahora, que hace precisamente esta analogía, que paradójico, mientras que a ella la condenan, hay tantos personajes de la historia que se repiten y que se repiten en este gobierno y se han repetido en distintos gobiernos que continúan impunes y que siguen haciendo un montón de maniobras, pero que están libres. Bueno, vamos a ir también, vamos con el tercer videito, pero también cómo no pensar rápidamente en que la Oficina Anticorrupción prácticamente emitió un comunicado en línea con lo que dijo un Twitter de Javier Milei, de yo no tuiteé como presidente, tuiteé como ciudadano. Bueno, mirá si no hay... Bueno, esa es la Oficina Anticorrupción que inauguró en algún momento el macrismo de la mano de Laura... no es culpable hasta que se demuestre nuestro contrario, ¿no? Claro. Bueno, vamos con el tercer video y continuamos con esto porque la verdad que ayer estábamos diciendo, bueno, ¿por dónde podemos llevar parte de la agenda? Y me parece que, si bien seguramente hay muchos medios tratándolo en este momento, pero es de relevancia nacional, de relevancia internacional. Así que vamos a continuar con el análisis del tema, miramos este tercer videito y continuamos tirando de la cuerda de esta larga historia. Quiero, como decía el otro día, comentar con aquellos que votaron por primera vez a Néstor ayer en 2013 y que hoy tiene 40 años, pero quiero hablar para los de 40 años para acá, para atrás, para los jóvenes, para los que no vivieron aquello. Díganme si no es una paradoja entre cruel y patética que los que se fueron en helicóptero con una Plaza de Mayo en la que dejaron más de 38 muertos, los que endeudaron al país con el megacanje y que hoy están de vuelta en el gobierno, como los que trajeron
al Fondo Monetario Internacional en el año 18, hoy vuelvan a estar en el gobierno y nadie los haya llamado ni como testigos a declarar en la causa de despojo y de robo nacional que no tiene precedentes a través de miles de millones de dólares que ingresaron y que nadie sabe a dónde están. Díganme si no es paradójico que ellos gocen de libertad absoluta para seguir haciendo las mismas cosas, provocando los mismos dolores, los mismos sufrimientos al pueblo argentino, y la que suscribe con sus aciertos y sus errores, de lo que culminó un proceso político, elegida 2 veces como presidenta de la República, que fue despedida por una multitud desbordante en la Plaza de Mayo cuando terminó sus 2 mandatos. Bueno, hablaba de un poder económico. Y hay que hacer memoria. Vos mencionabas quiénes fueron los principales que endeudaron a este país. Hay que arrancar por la dictadura, para empezar, ¿no? Ya desde ahí arrastramos la historia de una deuda ilegítima, ilegal, básicamente, que fue tomada por genocidas, ¿no? Así que ya, desde el vamos, no hay demasiada constitucionalidad en un proceso de facto. Es muy tremendo si uno lo piensa, que se ejecuta el golpe de Estado a las 0 horas del 24 de marzo y en los siguientes días la Argentina toma una de sus mayores deudas hasta el momento, hasta que vino Macri. Esto hay que decirlo así, ¿no? Bueno, ese mismo poder económico al cual hacía mención Cristina tiene, por ejemplo, como protagonistas a Menem, a Cavallo, a Sturzenegger, en lo que fue la operación Megacanje, ¿no? De la cual no pasó nada, ¿no? No hubo demasiado apuro por clarificar la corrupción allí. Pero también de un poder político, como en el caso de De la Rúa, que se fue en helicóptero, dejando más de 30 muertos en todo el país, tampoco pasó nada. Es más, y murió impune. Murió sin dar demasiadas explicaciones. Otro poder político, o parte de quienes integraban ese exitoso gobierno de la Alianza, como fue Patricia Bullrich, con el recorte a los jubilados. Luego vuelve, ¿no?, como una joven promesa, a ocupar una silla en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Macri, y el Estado volvió a ejecutar políticas represivas, y con Santiago Maldonado volvimos a hablar de la responsabilidad en Estado en un caso de desaparición forzada. Digo, ahí no hay, y todo esto, porque lo venimos diciendo, y lo vamos a sostener porque es así, no hay economía como no hay este plan económico, si es que se le puede llamar plan económico al presidente experto en crecimiento económico, muchas comillas, de más está decir. Con y sin dinero, dijo, con y sin pero dinero. sigue tomando deuda. Claro, ahora vamos con eso. Si no hay una Patricia Bullrich que lo sustente, reprimiendo y metiendo en cana a todo el mundo. Pero es ese poder económico también, representado en, por ejemplo, el ministro de Economía, ¿no? Que, para traer así como un dato a colación, estaba repasando una nota para hacer la sumatoria de la deuda que tomó solo Caputo. Solo Caputo. 45.000 millones con Macri. 2018. Volvemos o sea, ahí ya le volvimos a meter al Fondo Monetario para acá. 20.000... logró 20.000 millones ahora con Javier Milei. Se endeudó por 12.000 millones con el Banco Mundial, por 10.000 millones con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con 2.000 millones con bancos extranjeros, con 1.000 millones con fondos privados, y a esos fondos privados, que es una larga nómina, ¿no?, es la letra chica de los préstamos,
les prometió que iban a tener una tasa de ganancia del 30% anual en dólares. Eso hay que sostenerlo. Y este poder económico se sustenta en medidas como las que, por ejemplo, emitió el Banco Central por estos momentos de flexibilizar las normas del acceso al mercado libre de cambios para inversores no residentes. Vamos a explicarlo de manera muy resumida porque no nos vamos a extender en esto, pero esto es una bicicleta financiera 2.0, ¿no? La poca regulación que tenían los fondos de inversión extranjera para venir acá y tener que cumplir una serie de normas, bueno, ahora por lo menos se le exigen que estén 6 meses. Luego van a poder pasar a dólares para comprar los dólares en la plaza del mercado de cambios y luego se van a poder ir. Sin dar muchas explicaciones. O ya ni dando explicaciones directamente. ¿Cuál es la argumentación de esto? Que vienen las inversiones extranjeras. Mira vos. Así vienen a expoliar a todo nada. Y es un proceso que no es productivo. Porque de acá no sale un crédito para una empresa o no sale un crédito como prometió el estafador que tenemos de presidente, de que son para que las inversiones extranjeras vengan a través de estos concursos. No. Es para sostener una bicicleta financiera y por eso cada puto se endeuda y se endeuda y se endeuda. Y quiero decir que Argentina encabeza la nómina de deudores del Fondo Monetario. Digamos, este tipo, solo, se endeudó como nadie en el mundo, pero en el mundo literal, en el mundo planeta Tierra. Porque es un tipo que tomó casi 100.000 millones de dólares a Fondo Monetario, a bancos extranjeros. Digo, entonces, y ahí no hay demasiada irregularidad. La querella penal que en algún momento se impulsó durante el gobierno de Alberto Fernández está ahí, cajoneada, porque todas estas deudas no pasaron por el Congreso, toda esta toma de deudas con el Fondo Monetario. Bueno, entonces, ¿cómo no pensar el desequilibrio que hay a la hora de tratar una cantidad de causas? Te agrego un datito más. 2. Dijimos que el lunes que se había eliminado el Procrear. Exacto. Bueno, se disuelve oficialmente el Fondo de Asistencia a personas que fueron víctimas de trata. Argumentando que el superávit del que genera el Estado Nacional en algún momento va a derramar y va a continuar asistiendo a las personas. Todo esto está sucediendo ahora. Mientras tanto, digo, no nos olvidemos lo que decía hace unos días Cristina. Dice, está bien, a mí me van a meter presa, pero no va a cambiar la historia. Van a seguir hambriando al pueblo, los jubilados van a seguir sin poder comprar medicamentos. Y mientras tanto, mientras estamos hablando de esto, paralelamente el gobierno sigue llevando adelante sus medidas. Y recién, y un paréntesis, no nos olvidemos tampoco de la investigación de la criptoestafa, porque eso también quedó ahí. En Estados Unidos se siguen produciendo pruebas. Exacto, acá solamente se quiere mirar para otro lado. Pero digo, no nos olvidemos de eso, porque también es importante. Pero recién decíamos, para esto también es necesario la connivencia judicial, en este caso de la Corte Suprema. Y nos parece importante, ahora te voy a pedir, Gastón, las imágenes que siguen. ¿Quiénes son los jueces de la Corte Suprema? Lo tenemos por un lado a Horacio Rosati, a Carlos Rosenkrantz y a Ricardo Lorenzetti, que los tres votaron a favor por este fallo. Un fallo unánime. Fallo unánime, exacto. Vamos a compartir unas placas que cuentan precisamente quiénes son ellos. Y acá se demuestra esa imparcialidad de la que hablábamos cuando mencionábamos las irregularidades de las causas. Estamos viendo en pantalla el perfil, un breve perfil. Perdón, la parcialidad. Claro, la parcialidad. Claro. Estamos viendo en pantalla el perfil, o un breve perfil, por supuesto que es mucho más amplio, de Carlos Rosenkrantz, que fue abogado de Clarín, pero también de otras grandes corporaciones, y es uno de los 2 jueces que aceptó ser nombrado por decreto por Mauricio Macri.
durante su gestión. Además, es el principal responsable del fallo del 2x1 en 2017 que permitía liberar genocidas. Recordemos que este fallo 2x1 se volvió atrás gracias al movimiento popular y a toda la gente y organismos de derechos humanos que salieron a la calle a repudiar este fallo. Vamos con la otra plaquita, si podemos, Gasti. No, esa no, la 6. A ver. Perdón, la 5, la número 5. Tenemos bastante material. Bien, la de Lorenzetti. Perfil el Ricardo perfil de Lorenzetti. Igual ahí pido disculpas yo porque traspapelé un poco los números. Pobre Gasti. Lo mareamos. Bien. Ahí ya la tenemos en pantalla, el perfil de Ricardo Lorenzetti, otro de los jueces que dio su firma para este fallo. Frenó judicialmente, recordemos, medidas de Cristina Fernández de Kirchner, como la democratización de la justicia. Adelantó algunos, esto no es menor, adelantó a algunos de los periodistas que la Corte fallaría contra vialidad en la causa. Recordemos que ayer, antes de que se conociera el fallo, claro, distintos medios ya tenían la noticia y ya decían que Cristina fue condenada antes de que se conociera el fallo incluso. Invitó, cuando era presidente de la Corte, a Sergio Moro, el juez brasilero que condenó a Lula en una causa trucha. Estos son algunos de los disparadores de este perfil. Por supuesto que es mucho más amplio, pero acá compartimos unos breves puntos. Y tenemos que mencionar a Horacio Rosati, el presidente de la Corte. No podíamos despedirnos de esta... Otro que fue nombrado de esta por tríada Macri. mágica, sí. No hablábamos de Horacio Rosati. Horacio Rosati, igual que Rosenkrantz, fue nombrado en el 2x1... fue nombrado por decreto por Macri, aceptó eso, y fue parte del fallo del 2x1, ¿no? Que hablamos de morigerar la pena de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. A punto de que algunos prácticamente esperaban ya su libertad. Recordarán aquella inmensa movilización que hubo por aquellos años, en 2017, si mal no recuerdo. Claro, como estos tres no se iban a oponer, sobre todo Lorenzetti, a la democratización de la justicia, si parte del currículum de Rosati es que se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura y de esta forma repuso una ley que había sido derogada por el Congreso. Es decir, el hombre se dijo, yo voy a seguir siendo presidente, ¿no? Tranqui. Bueno, así se maneja el presidente de la Corte. Y le tomó un juramento a García Mansilla, un juez que designó ilegalmente Milei. ¿Y por qué decimos que designó ilegalmente Milei? 3 pasos sencillos son los que hay, ¿no? Propone el Ejecutivo, lo ve el Congreso, el Senado, vuelve al Ejecutivo para decir pliego aprobado, se designa. Bueno, ¿qué hizo Milei? Designo. Claro. Y García, salteó el Congreso, claro, salteó la parte media. Designa un juez, ¿no? Y García Mansilla firmó varias resoluciones mientras estuvo ahí, no sé en carácter de qué, ¿no? Esa es la Corte que falló, que ayer, digamos, confirmó el fallo. Pero también tenemos que repaso rápidamente algunos datos de cómo se fue dando esto, porque tenemos el fallo contra Cristina es y no es contra Cristina, ¿no? El fallo contra Cristina es decirle a una dirigencia política, fíjate hasta dónde querés joder con una cantidad de intereses. Y es una vara. Y Cristina es una vara importante, una dirigente de mucha trayectoria, que ha ocupado cargos relevantes en la historia política argentina. Te puede gustar más o menos, pero alguien que fue diputada, convencional, presidenta 2 veces, vicepresidenta, senadora, diputada, bueno, algo para contar tiene. Y decíamos, termina siendo una vara, pero es una vara que tiene una historia de cómo se fue dando esa serie de irregularidades. Nombro
rápidamente. Esto tuvo instancias, ¿no? Voy a rescatar un tuit del colega Ari Lijalad que lo resumió bastante bien de cuáles fueron las instancias. En primera instancia... Y es difícil resumir. Y es difícil resumir, pero para que vean que desde que esto tiene causa en la justicia hasta la condena, es toda una serie de irregularidades y viciado por donde se lo vea. Fue tan viciado que tuvo que llegar hasta la última instancia, la de la Corte, que la Corte la armó Macri a dedo hace unos cuantos años y nunca se desarmó, ¿no? Hay que decirlo eso también, durante el Frente de Todos no pasó mucho. Primera instancia, el juez Ercolini fue invitado por el Grupo Clarín al Lago Escondido. Y fue quien alentaba y procuraba darle cauce a las causas contra Cristina. En ese viaje lo compartió con Maíquez y Juan Bautista Maíquez, Maíquez padre e hijo, que eran quienes iban armando las causas durante el gobierno de Macri, en todo esto que se conoció como el equipo del lawfare. Y ahí tenemos muchos nombres para mencionar. Uno muy recordado es Stornelli, por ejemplo, ¿no? En una segunda instancia tenemos al juez Bruglia, también designado a dedo, salteando un concurso durante el macrismo, y que estuvo ahí, dando vueltas por la corte durante un tiempo. Y en Cámara de Casación, ya una instancia más adelante, el juez Mariano Borinsky se juntó 16 veces en la Quinta de Olivos, cuando Macri era presidente. No puede, ¿no? Digo, a contramano de su argumento de, no, bueno, mirá si son amigos, mirá si toman un café. Bueno, que rompan su amistad o que la dejen congelada un tiempo, porque uno es presidente y el otro es juez. Bueno, se reunió 16 veces. Gustavo Hornos, otro juez, se juntó 6 veces en Quinta de Olivos y en Casa Rosada, y el fiscal Mariano Villar, que había sido designado por Macri, este era el equipo de casación. Vamos a otra instancia, cuando es el juicio oral. Ahora sí, Gasti, te pido la fotito 5, la que pasamos antes, porque tenemos al juez Jiménez Uriburu y al fiscal Luciani. No, el fiscal Luciani que notas de Clarín han llegado a hacer una comparación que se asemejaba al discurso de Estracera en su alegato. Bueno, puede resultar lindo para alguien que no leyó mucha historia, para alguien que más o menos un poco sabe de qué se trata la magnitud de los casos, sabe que no reviste mucha seriedad. Bueno, Jiménez Uriburu. Estamos viendo en pantalla, para quienes están siguiendo la transmisión. Jiménez Uriburu está señalado en la fotito. Y el fiscal Luciani. Uno juez, otro fiscal. De más está decir que no pueden cruzarse. Y menos con un presidente. Claro. Y menos, jugar un torneo de fútbol en la quinta del presidente, de Mauricio Macri. Bueno, todo normalidad acá, ¿no? Total normalidad. Bueno, esa gente, uno estuvo como juez, el otro como fiscal, acusando en la etapa del juicio oral. Vamos con la otra fotito, para que vean que a lo mejor esto no es algo azaroso, que lo sacamos de forma malintencionada, porque en este mismo torneo, que no solo Macri era el presidente, sino que era parte de los que organizaba este torneo, ¿no? Bueno, y luego ya tenemos que ir a la Corte Suprema, que fue el perfil que recién dábamos. Pero estas son las instancias. De principio a fin, sabemos que hay mucha más gente involucrada, pero de los nombres que hay que rescatar, del grueso de los nombres, bueno, ahí estamos viendo, este es el torneo que jugaban los jueces Jiménez Uriburu, el fiscal Luciani, y a quien tenemos al entonces presidente Mauricio Macri, compartiendo con total normalidad y procurando la división de poderes, compartiendo un torneo de fútbol con jueces y fiscales con un posterior asadito. Bueno. Ahora, nos quedan algunos materiales por pasar. Sé que estamos un poco justos de tiempo, pero lo que no quiero dejar pasar, bueno, acá precisamente Hernán nos escribe en la transmisión, nos dice, hablando de memoria, hay que preguntarle a Hapkin a dónde estaba en diciembre de 2001, cuando dejaron 38 muertos en la plaza, se van a sorprender con nuestro Pablito, como le dicen los medios. Bueno, hablando del gobierno municipal, también hablemos un poco del gobierno provincial y de los candidatos que se van a presentar, porque recién hablábamos
de la connivencia, pero también hablemos de los que aprovechan este momento. Y yo le quiero dedicar un minuto a algunos posteos. No se lo pasamos a Gastón para compartirlos, pero yo los voy a ir leyendo y los pueden buscar en Twitter porque están en Twitter. La candidata a concejala Carolina Laibairú, por ejemplo, posteaba Cristina presa por corrupta. Imagino que Monteverde, que llamó a votar por ella y por Alberto, va a poner cartelitos por las calles pidiendo disculpas, decía Carolina Laibairú. Maximiliano Puyaro posteaba, paralelamente, los argentinos tenemos que entender que nadie puede ni debe estar por encima de la ley, justamente él lo dice. Tenemos que aprender a respetar los fallos de la justicia y dar la discusión en ese ámbito sin privilegios. Y esto debe ser así desde el presidente hasta el último de los argentinos, decía Puyaro. Otro de los posteos, bueno, quien está dando que hablar, el candidato a concejal Juan Pedro Aliar, que parece que lo único que hace es postear en las redes, porque otra cosa no lo he visto hacer, o aparecer en los videos con la ministra de Seguridad quemando droga. ¿En calidad de qué? En calidad de qué, no sé. Pero bueno, dice, Cristina Kirchner es corrupta, lo que la mayoría de los argentinos estábamos esperando sucedió. La mayoría de los argentinos, dice él, hay que ver quiénes serían la mayoría de los argentinos. La Corte la condenó en la causa de vialidad. Se llama justicia, no es proscripción, dice Juan Pedro Aliar, a las cosas por su nombre. Cristina es una delincuente de alta monta y debe devolver ella y toda la banda. Fue lo que dijo Juan Pedro Aliar. ¿Y por qué traigo esto a colación? Les pido disculpas, sé que es mucho para esta mañana, pero para ver en qué sentido están algunos de los dirigentes y candidatos municipales, provinciales. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, todos tienen un mismo discurso, un discurso que va por el mismo lado, por el lado de atacar. Y no es algo menor esto. Bueno, a ver, un Aliar que se asusta y se sorprende de este tipo de cosas, y hay que decirle que se postula por una fuerza, que su presidente está siendo investigado por estafador, y su vicepresidenta es una defensora abierta de los dictadores genocidas que tuvo este país. Y es la fuerza también que va a apoyar abiertamente un genocidio que se está cometiendo en una parte del mundo, ¿no? Pero no quiero dejar de pasarle a Sebastián Chale, que retuiteó a Laibairú. Y habría que preguntarse, por ejemplo, a dónde fue una plata de lo que se usó en propaganda. Por ejemplo, ¿a dónde va? ¿No? O un Chale que, por ejemplo, Monteverde en distintas ocasiones denunció que parte de los comedores de Ciudad Futura, de lo que comentaban era que habían tenido casi un apriete de algunos funcionarios diciéndole te equivocaste de bando, ¿no? Como siendo merecedor de que se corta una cierta asistencia. Bueno, es también el tiempo de cómo los autoritarismos, si no se ejercen, se avalan, ¿no? Vamos, sí, rápido, Gasti, con la imagen. Con la imagen número. Sí. Pero. Hacemos un pequeño paréntesis, porque yo quiero decir algo. Recordamos que desde Sin Lugar para los Haters estamos invitando a todos los candidatos a concejales antes de las elecciones generales para que vengan acá a dar su palabra. Aprovecho para decir, nos encantaría hacerle muchísimas preguntas a Carolina Laibairú, que hasta ahora no nos ha contestado. Entonces yo aprovecho este momento, estaría bueno que pudiera venir acá o que pudiera salir por teléfono, porque tendríamos muchísimas preguntas para hacerles. Me pareció oportuno este comentario. Así es. Sí, hay mucho para preguntar. Digo, pues después cuando nos quejamos los streaming nacionales, si quieren venir a una entrevista, tenemos preguntas para hacer. Boleto, persona en situación de calle, y queremos saber si el municipio Alambre lo va a combatir pateando las ollas que organizan los merenderos, o si va a acompañar ese reclamo y va a procurar un financiamiento. Claro. ¿No? Digo, las respuestas del intendente fueron amenazar que denunciaba penalmente a las organizaciones sociales. Bueno, entonces, tenemos preguntas para hacer. Bien, están todos invitados. Allá, el que no quiera venir. Incluso los que piensan distinto, ¿no? Digo, en ese sentido, pueden no preocuparse. A contramano del AGE creemos que se puede convivir y debatir. No quieren atender, allá ustedes. Bueno,
Vamos ya con la última. Te pido la imagen 7. Lo que estamos viendo en pantalla, bueno, es parte de lo que veníamos, ¿no?, diciendo. Esta nota escrita de mayo del 2021, una investigación que realizaron Ari Lijalad y Franco Misraji, la escribieron ellos, pero a ver, básicamente fue un ejercicio periodístico. ¿Qué hicieron? Pidieron un documento de acceso a la información pública. ¿Y qué tenemos acá? Que parte de esta trama, que hoy termina en una condena firme, surge, entre otros grises, de reuniones que tenía Bullrich con fiscales, con Marijuán, que excavó la Patagonia y no encontró nada, con Stornelli, que apretaba a gente sistemáticamente por todos lados, y por Rivolo. Repasando rápidamente, Bullrich tuvo reuniones, bueno, con estos 3 personajes: Marijuán, quien era la estrella de la ruta del dinero acá, y todo lo que se vinculaba a Lázaro Báez. Excavaciones que terminaron en nada, muchas horas de televisión que, hablando de con la nuestra, nos salió bastante caro. Bueno, de más está decir, adivinen qué, se excavó la Patagonia y no aumentaron los sueldos. Stornelli, en el caso de GNL, que fue la base para la causa de la fotocopia de los cuadernos, ¿se acuerdan? Los cuadernos que tenían prueba pero que se incendiaron pero que renacieron como el ave fénix. Bueno, eso era la gran prueba de que Cristina se había robado un PBI, ¿no? Un cuaderno que existía, pero que lo quemaron, pero que resulta que lo pudieron reconstruir. Claro. De las cenizas salió el cuaderno. Bueno, esa causa impulsó Stornelli. Y el caso de los sauces, donde una Florencia Kirchner de 11 años era la jefa de una asociación ilícita. ¿No? Sí, no, parece joda, pero parece joda, pero en serio. Era eso. Bueno, y un fiscal Marijuán que se reunió con la ministra de Seguridad, el Ministerio de Seguridad, 6 veces. Y otras tantas que nunca dio explicación. Y está prohibido, ¿no? Está prohibido porque son reuniones meramente institucionales. Bueno. Ahora, con todo este contexto, háblame de objetividad. Digo, ¿no? Por eso nos parece bueno traer acá las incongruencias de la causa, estas reuniones, y mientras tanto no nos olvidemos, se está desviando el foco, porque mientras tanto el ministro de Economía sigue tomando deuda, nos siguen endeudando las generaciones futuras, porque esto lo vamos a pagar nosotros y lo van a pagar las generaciones futuras, y mientras tanto ellos siguen impunes. Así es. Le pusieron de nombre Ruta al Dinero Cap, chorra, no sé cuántas cosas, ¿no? Bueno. Se pronuncia condena firme, se llama proscripción. Dale.